me desperté de un coma en la cárcel y embarazada. Imagínate despertar sin recordar lo que sucedió, embarazada y encerrada en la cárcel. Suena horrible, ¿no? Bueno, es exactamente la situación en la que me encontré hace 3 años y ahora solo soy realmente capaz de juntar todas las piezas. Soy Sandy, y si hubiera seguido mi instinto en lugar de estar cegada por la desesperación, no me habría encontrado en este gran desastre. Honestamente, las probabilidades estaban en mi contra desde que era una niña. Verás, nací en un vecindario realmente malo, en una familia desastrosa. Mamá no era responsable en lo absoluto y se preocupaba más por jugar o beber que por cuidarme. Papá estaba allí unas semanas y luego desaparecía por unos meses. Pero antes de continuar con este video, presiona el botón de suscribirse y activa la campana de notificación. Esto te permitirá vivir 20 increíbles años más. Confía en mí, funciona. ¿Y puedes creer que mi padre realmente esperaba que estuviera feliz de verlo cada vez que volvía a nuestra casa? Al principio era muy joven y no entendía todo lo que sucedía. Pero cuando me convertí en una adolescente y vi que era un padre abandonador, comencé a ignorarlo cada vez que estaba en casa. Eso lo enojó porque aparentemente creía que sus pocos momentos de responsabilidad compensaban por abandonarnos constantemente. Verás, mi madre tenía solo 15 años cuando quedó embarazada de mí, y aunque mis abuelos ayudaron a criarme, tampoco eran las mejores personas del mundo. Realmente no les importaba si estudiaba o si me relajaba, y me dejaron pasar el rato con multitudes equivocadas. Mi abuelo incluso fue a la cárcel algunas veces mientras yo crecía, así que fue todo un gran desastre. Mi tío y mis primos tampoco estaban mejor. Fui a escuelas públicas y a los maestros ni siquiera parecía importarles, claro. Había algunas buenas manzanas, pero el resto eran muy difícil de encontrar. Finalmente, cuando cumplí los 16 años, papá se fue para siempre. Pero no por su propia elección. Lo atraparon robando un banco y fue sentenciado a 15 años de prisión. Puedes apostar que nunca fui a visitarlo. Después de eso, mamá se dio por vencida por completo, demasiado preocupada por conseguir un nuevo esposo para cuidar a su hija adolescente. Entonces, para sobrevivir, me vi obligada a hacer algunas cosas que realmente fueron ilegales. Sí, robaba y me metía en problemas a menudo, pero sabía cómo salir de cualquier situación. Y años más tarde conocí a este increíble chico, Tyler. Oh, Tyler fue un salvavidas. Me mostró que la vida podría ser buena si trabajabas duro y que no tenía que ser una criminal como lo era mi padre. Tampoco tenía que ser una vaga como mi mamá. Le fue bien en la escuela y él fue muy trabajador. Estaba fascinada por él y cuando comenzamos a salir todo parecía hacer clic. Sabía que tenía que cambiar mi vida para mejor y él me ayudó a conseguir un gran trabajo. A los pocos meses de estar saliendo, decidimos que necesitábamos un cambio real. Necesitábamos salir del área donde habíamos crecido y todos los errores que habíamos cometido. Además, mantener unas miles de millas entre mi familia y yo, porque mi madre siguió pidiéndome dinero prestado desde el momento en que descubrió que yo tenía un trabajo. Entonces Tyler y yo nos mudamos por todo el país a otro estado. Conseguimos un lindo departamento y comenzamos nuestras vidas de nuevo. Nadie nos conocía allí, y nadie había oído hablar de los crímenes y de la reputación de mi familia, y eso fue un gran alivio. Podría comenzar de nuevo, y eso era lo que iba a hacer. Nos casamos, encontramos buenos trabajos, disfrutamos de una rutina normal y pacífica, incluso nos las arreglamos para mudarnos a una casa más grande, y también estábamos hablando de comenzar una familia. Trabajaba como cajera en un supermercado local, y Tyler, que había recibido una educación superior, consiguió un trabajo como gerente de la misma ubicación. Fue genial porque pude pasar más tiempo con mi esposo y aprender de él. Algún día, tal vez conseguiría un mejor trabajo y yo podría convertirme en gerente. Fue un lindo sueño, pero la burbuja estaba a punto de estallar. Una noche, llamaron a la puerta principal de casa y para mi sorpresa, la abrí solo para encontrar a Tank. ¿Quién es Tank? Podrías preguntar. Ok, Tank era un problema. Había estado súper cerca de este chico mientras crecía. Él era un criminal de carrera y él fue quien me enseñó a cómo robar sin ser atrapada. Me sorprendió verlo allí con un bolso en la mano. Tank no era buenas noticias, así que sabía que esto no era solo una visita social. Traté de decirle que mejor era que se fuera, pero me pidió un favor. Me debes una, Sandy, me dijo, recordándome el tiempo que me había ayudado a escapar de la policía años atrás. Si no hubiera sido por él, habría pasado algún tiempo en la cárcel, lo sabía. Y necesito que me ayudes, dijo. Suspiré y lo dejé entrar. No estaba muy feliz, pero no podía darle la espalda al tipo que me había salvado hace años atrás.
Explicó que no tenía suerte y que solo necesitaba un lugar para quedarse hasta que pudiera volver a ponerse de pie. Tyler no estaba contento con eso, pero le supliqué y aceptó de mala gana dejar a Tank que se quedara. Como máximo dura una semana. Tank parecía súper agradecido y deseé que se fuera tan pronto como fuese humanamente posible. Desde que tuvo el momento empezó a hablarnos de la estafa que tenía en mente. Trató de involucrarnos, pero le dijimos que no. Pareció quedarse tranquilo en el momento, pero ahora sé que no lo hizo. No lo sabía en aquel entonces, pero ahora sí lo sé. Él quería que lo ayudáramos en su estafa, y cuando nos negamos, decidió que nos pondría en una posición que nos dejaría incapaces de negarnos. Como teníamos trabajo y nos iba bien, él tenía que buscar una forma de que nos despidieran. No estábamos al tanto de las llamadas amenazantes que comenzó a hacer en la tienda, pero asustó por completo a los propietarios. Decidieron que era mejor simplemente dejarnos ir y terminar con todo este desastre. Me lo contaron muchos años después, cuando finalmente fui liberada de la prisión. De repente, mi esposo y yo fuimos despedidos del supermercado. No lo podíamos creer. Intentábamos preguntar por qué sucedía esto, pero los propietarios se negaron a informarnos cualquier motivo. Simplemente dijeron que teníamos que irnos de inmediato. Un auto nos golpeó en el costado de nuestro vehículo y no recuerdo nada después de eso. Todo lo que sé es que me desperté atada a una cama de hospital y todo dolía. Miré a mi alrededor en estado de shock. El lugar no parecía una habitación de hospital normal y para mi sorpresa mi estómago estaba hinchado y grande. Tenía que tener al menos 6 meses de embarazo. Un médico intervino y me calmó y me explicó que yo y los chicos a los que conducía lejos de la escena del crimen habíamos tenido un terrible accidente. Me pusieron en coma inducido médicamente debido a riesgos para la salud y pronto me di cuenta que había aceptado trabajar con Tank. En el momento de aquella fechoría solo llevaba 2 o 3 semanas. Fue un milagro que no perdiera al bebé en el accidente automovilístico. Tenía varias semanas en coma. Los médicos tuvieron que cuidarme muy bien, especialmente una vez que se dieron cuenta de que estaba embarazada. Si me daban muchos medicamentos, eso podría afectar al bebé, por lo que debían tener mucho cuidado con cada decisión que tomaran. No recuperé mi memoria de una vez. Me tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Tuve que trabajar semanalmente con terapeutas y fue realmente traumático. Créeme cuando te digo que estaba desconsolada. No podía creer que había perdido todo. No podía creer que había perdido 6 meses de mi vida, mi libertad y mi esposo de una vez. Claro, Tyler todavía estaba vivo, pero no podríamos vernos por años. Todo fue un desastre. Tendría que permanecer en la cárcel durante al menos 5 años. Mi esposo fue sentenciado a 8 años. No me preguntes por qué fueron más severos con él. Tal vez se sintieron mal por mí porque estaba embarazada. Tal vez te estés preguntando qué le pasó a Tank. Como tenía muchos antecedentes penales, se quedaría más de una década tras las rejas. Adivina lo que dijo cuando fue sentenciado. Me están tratando de incriminar. Todo fue culpa de Tyler y Sandy. Sí, en realidad dijo eso. Qué loco, ¿verdad? Cuando di a luz a mi bebé tuve que tomar una decisión muy difícil. No quería renunciar a ella, por supuesto. La amaba mucho, incluso si solo había podido sostenerle en mis brazos por unos minutos. Me di cuenta de que lo mejor que podía hacer por mi hija era dejarla con una buena familia, era dejar que una buena familia la adoptara. Si no, terminaría viviendo con mi madre hasta que me liberaran y ese era el peor resultado posible. Sería criada por una abuela horrible e irresponsable. Convencí a mi esposo de firmar los documentos de adopción. Fue una de las pocas veces que el juez nos permitió tener contacto mientras estábamos en la cárcel. Sinceramente no creo jamás haber llorado tanto como esa noche. Todo lo que solicité antes de aceptar la adopción fue que la familia me mantuviera informada sobre ella. Una vez al año me envían una carta sin ninguna información privada, pero me dicen si está sana y ese tipo de cosas. Ahora sé que nunca debería haber escuchado a Tank o incluso haberle permitido entrar en mi casa. Debido al buen comportamiento fui liberada temprano, después de cumplir solo 3 años de mi condena. A mi esposo le dieron libertad condicional solo 2 años después, y lo esperé devotamente. Él es el amor de mi vida. ¿Cómo podría simplemente abandonarlo? Nos alejamos del Estado e incluso cambiamos nuestros nombres, por lo que nadie que conocíamos puede encontrarnos ahora. Estamos tratando de quedar embarazados, ya que queremos tener un hijo que podamos criar. Realmente espero que mi primogénita esté feliz con sus nuevos padres. Hasta ahora, cada actualización ha sido de buena noticia. Es desgarrador, pero no puedo alejarla de las personas que cree que son sus padres. Si alguna vez quiere contactarme después de cumplir 18 años, estaré más que feliz de dejarle entrar en mi vida. Gracias por ver. ¿Qué es lo peor que ha hecho alguien que conoces que lo llevó a la cárcel? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.